¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital, la más copiada, la más imitada, la más ladrones. Sí, eso es lo que voy a decir. Ladrones son los que se no roban marcas creadas desde hace tantísimos años y que por ahí andan en el espacio sideral de las plataformas, pseudos plataformas, copiando y robando el nombre de esta emisora que ya tiene, fue fundada en 1935, así que saquen ustedes su cuenta de cuántos años tiene de existir. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de algo que me pareció realmente divertido anoche, lo que vamos a llamar la escuelita de Mávila Huertas en Canal N, en un novedoso programa político donde ella fungía de maestra y tenía todo un grupo de congresistas que la escuchaban muy divertidos porque ella exponía como si les estuviera dando clases a ellos sobre temas tan disímiles, pero al mismo tiempo importantes. Esto hay que decirlo porque comienzo a ver en Mávila la simpática forma como ayer manejó este programa, donde tenía a los más importantes congresistas preguntándoles sobre temas que ellos mismos no se habían dado cuenta, como es el hecho de que, por ejemplo, el Ejecutivo reclama que el Congreso vea con prioridad absoluta las leyes de reforma. Sin embargo, mostró Mávila una larga lista de leyes que existen ya, que han emanado desde el Congreso, pero que no pueden funcionar porque no han sido publicados los reglamentos. Entre ellas una importantísima que está vinculada con los enfermos y los medicamentos para el cáncer. Realmente interesante esta forma, un poco aparatosa. Bueno, hubo una demostración, no sé si ella tendrá formación de maestra, de abogada, no sé cuál será su formación, pero lo que hizo ayer fue muy demostrativo para los televidentes, que nos pudimos percatar de un montón de detalles. Ella presentó con apoyo electrónico, con pizarras electrónicas, una serie de datos como los que les he mencionado de las leyes que el Ejecutivo tiene guardadas ahí, durmiendo el sueño de los justos, porque no han sido reglamentadas, no tienen reglamento. Bueno, el tema es que esto podría propiciar, y ojalá que así sea, un contacto más efectivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde daría la sensación que hubiera alguien que sobre ellos escribe un libreto sobre cómo actuar en un momento tan peculiar como el que se está viviendo en nuestro país. Muy rico está el café hoy día. Pero esto está dejando de lado, aparentemente, una serie de factores que están ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Esta guerra económica que se ha desatado entre los Estados Unidos y la China ya está comenzando a traer consecuencias. Si ustedes siguen de cerca
el valor de las acciones de las compañías que aparecen en los noticieros de Canal N, verán que varias han bajado en su valor, sobre todo las que producen minerales como el cobre, y esto es consecuencia de esta guerra. El cobre ha bajado de precio a un nivel tan bajo como nunca estuvo. Paralelamente el dólar ha subido unos cuantos centavos, lo que nos hace pensar que el Banco Central de Reserva está pendiente. Bueno, por algo tienen de presidente a un hombre que es genial como es el doctor Velarde, pero lo cierto es que hay un sinfín de cosas que están amarradas unas a otras y no podemos dejar de verlas. Y esto nos hace ver a los ciudadanos de la calle como ridículos, estos enfrentamientos que hay por inmunidad sí, inmunidad no, poquita inmunidad, mucha inmunidad, todo aquello que nos hace específicamente a través de los medios de televisión, que son los más vistos y los más seguidos, no por la mayoría de la gente, porque noticias creo que es un porcentaje en proporción a los tantos millones que somos de peruanos, pues somos pocos los que nos dedicamos a mirar, a observar o a seguir las noticias. El Canal 7, por ejemplo, está involucrado en una campaña que me parece muy buena para destacar los éxitos de la policía, y en vez de ser un canal tipo prensa roja que transmite los acontecimientos como es tiroteos o secuestros, el Canal 7 transmite con un buen programa también dentro de los mismos horarios de los programas que donde compiten seriamente radioprogramas y Canal N para manejar las noticias. En el caso del Canal 7 transmiten las soluciones que encuentra la policía, demuestra su efectividad en cientos de casos. Claro, no dan a conocer los otros tantos cientos de casos que no son resueltos. Pero siguiendo con el tema de Mávila Huerta y su escuelita, ayer fue educativo el programa para aquellos que tuvieron la paciencia de seguir este minicurso de política local que manejó muy bien esta periodista, haciendo una forma nueva de presentación de educación política, y que creo que nos coloca a los peruanos como creadores de algún sistema de comunicación diferente para que finalmente podamos entender este curioso menjurje que hay o ensalada, si lo prefieren, de escándalos tipo Odebrecht o OAS, con la cantidad enorme de asaltantes que hemos tenido manejando los diferentes ministerios, y de otro lado la política aparentemente bien intencionada, pero que no escapa de estar en manos, como es el caso, por ejemplo, de los apristas, a los que hay que reconocer no solo la experiencia que da
el tiempo y los problemas que han tenido que enfrentar, pero sí también la parquedad, seriedad como la de Jorge del Castillo, que fue uno de los más divertidos en esta escuelita de Mávila Huertas el día de ayer. Pero me gustó la forma de Mávila, que estaba llena de energía. No sé si será que ha tomado bastante cafeína, pero era una maestra llena de vida y alegría, y se paseaba de un lado a otro con sus alumnos sentados y ella de pie, pasando de pizarra en pizarra. Y me parece que es una forma muy interesante de presentar la problemática, quitándole lo aparatoso o sensacionalista que tiene a veces el dar las noticias sin analizar. Creo que es importantísimo cuando se trata o se intenta explicar el porqué de las cosas, como el hecho mismo, por ejemplo, que el presidente se fuera a pasear al Congreso llevando un papelito para insistir sobre el tema de los congresistas y sus posibilidades y su futuro. Lo cierto es que los medios de comunicación comienzan a adquirir un conocimiento poco a poco de el valor que tienen y la necesidad que los obliga a tener que actuar frente a esto subterráneo que existe, que es cuasi canallesco, como son las redes sociales, donde todo está rodeado, si no es de la burla o la sorna, que también es una forma interesante de que un pueblo se divierta. Hoy, el día de ayer, he recibido por lo menos 6 o 7 caricaturas hechas basadas en nuestros políticos. Hay una muy buena donde me llegan las imágenes de todas las mujeres que están involucradas ahora en problemas con la ley por los temas que tienen que ver con OAS o Odebrecht, y vendrán más cosas. También es muy interesante ver que las damas que trabajan en la fiscalía ya están comenzando a hacerse presentes en los medios y exponiendo con muy buen criterio y con excelentes puntos de vista el manejo que está dando la fiscalía de ellas, o que manejan ellas, sobre los casos que tienen en sus manos. Estamos pues viviendo, sin darnos cuenta, una revolución en lo que significa la comunicación, y nadie puede dudar de que existe una absoluta libertad de expresión, que la que creo que no podrá terminar ya. No podrá haber nadie que pueda cancelar esa, por más dictador que venga. Si Maduro viniera al Perú a tratar de imponer las reglas que él hace funcionar en Venezuela, digamos que un personaje con la mente Maduro se hiciera del manejo del Perú, no podría controlar el poder que ahora tienen los medios de comunicación y las redes sociales, en muchos casos en discrepancias muy abiertas. Y hay que pensar que para un país que sale a la búsqueda de desarrollarse, ese tema es totalmente nuevo
y diferente porque no existían estos métodos de comunicación en la época que comienza a salir adelante tantísimos países que están en el primer mundo y que han salido de otra manera. Hoy se suele decir que el mejor momento para que Chile saliera adelante fue cuando tuvo un momento histórico con la presencia de un dictador como Pinochet. Mucho se ha dicho de la misma España, manejada por Franco, como un país que resucita gracias a dicha dictadura que llegó a ser tan pecata y hay que decirlo también sumamente hipócrita, manejada con un sector fanático ultraderechista que hoy es absolutamente neutralizado por el mismo pueblo español, que se orienta hacia un socialismo muy ubicado en el centro, o sea, mucho más cerca de la derecha que muchos derechistas del pasado. Y esto pues está trayendo como consecuencia situaciones que no esperábamos en el Perú. Nosotros nunca pensamos que una guerra comercial como la que hay entre China y los Estados Unidos, que los ha llevado al extremo que el mandatario de China ha salido a decirle a su pueblo de que se vienen momentos difíciles para la China. Pero de otro lado, el mundo económico norteamericano descubre de que tiene una dependencia increíble de un sinfín de cosas de la China. Los científicos norteamericanos han sido los primeros en protestar por este medio rompimiento que hay entre Estados Unidos y la China, y es que los chinos tienen en sus manos un factor que probablemente, así como yo no lo conocía, usted tampoco lo sabía. En la China hay una zona donde se produce un producto que se llama tierras raras. Este producto de las tierras raras, que tiene características muy peculiares, porque es una mezcla que produce la naturaleza de un elemento que se usa para fabricar los circuitos integrados y todo lo que tiene que ver con los elementos que van dentro de los celulares o las computadoras. Si usted ha visto un circuito integrado grande, habrá visto que es una unidad cuadrada o rectangular marrón. Ese marrón es un elemento mineral que lo llaman tierras raras, que es una combinación de una serie de factores que se dan en ese mismo lugar. Y hablar de tierras raras fue un término que ya se usó antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes descubrieron un tipo de sílice. El sílice es el elemento que se usa para el vidrio, para el cristal, un tipo de sílice muy especial con el que se podían hacer o fabricar los lentes de más calidad. En esa zona, que fue capturada por los rusos en un momento determinado al terminar la Segunda Guerra, se comenzaron a producir supuestamente por parte de los rusos los lentes de tan alta gama y tan bien hechos, que donde coincidían en primer lugar ese sílice raro de tan alta calidad
y la tecnología de los ópticos alemanes. Así nace lo que ya antes de la guerra existía, que eran los lentes Leica o los lentes Zeiss. Eran producidos con ese sílice curioso y que fue llamado también con el nombre de tierras raras. Hoy los japoneses que fabrican lentes muy finos, como es por ejemplo Nikon o Canon, utilizan la tecnología alemana para, dentro de lo que ellos tienen en sílices, poder elegir los que más les conviene para hacer esos lentes finos. Con esto lo que quiero decirles es que el conocimiento, la tecnología, el know-how, la producción de esos materiales que hoy día se utilizan, nos convierte en una gran comunidad donde unos aportan algo y otros aportan el conocimiento, terceros aportan el valor del marketing y otros han sabido juntar todo, como es el caso de la China, y que es lo que está haciendo reaccionar a los Estados Unidos. Bueno, los científicos americanos le están pidiendo al presidente que busque un buen arreglo con la China, porque Trump no entiende muy bien. Trump me hace acordar mucho a una chihuahua que tengo yo, que tiene un sistema de retraso en recibir. Tú le das una orden y ella se pone a analizarla. Le dices vamos, lo piensa y finalmente camina. Esto exactamente es Trump. Trump actúa y después, cuando le comienzan a llegar toda la información de lo que ha causado con su mala idea, comienza a retroceder lentamente. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, los Huawei. Esta reacción, no entran en un Huawei a pelearse con Huawei. Google no le da información, ya no se utilizarán los sistemas operativos norteamericanos y ya no. Pero cuando dijo ese ya no se dio cuenta de que estaba paralizando el desarrollo del mundo entero. ¿Por qué? Porque resulta que Huawei estaba comenzando a darle a todos los países del mundo su tecnología del 5G. Todo esto lo he tenido que leer y poderme enterar para podérselos contar. Y si mañana tenemos tiempo, en vez de ponerles Radio Francia, les voy a poner un documental extraordinario que he conseguido sobre lo que es el 5G. La palabra G, muy fácil, es generación. O sea, las diferentes generaciones que se han dado en el desarrollo de los equipos con que se transmiten las señales de los celulares. Pero resulta que el 5G es una tecnología tan moderna, tan adelantada, que permite a través de ellos una cantidad de cosas que no se puede hacer con lo último que nosotros tenemos, que es el 4G. Aquí la compañía Claro en el Perú, yo se los digo con absoluta certeza, se estaba preparando para que el Perú tuviera 5G en un futuro muy cercano. ¿Y qué es lo que ha hecho Claro a nivel de la cobertura y bajo la dirección de este sabio mexicano, que nunca me acuerdo su apellido, Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero al mismo tiempo es un estudioso de las tecnologías?
Carlos Slim, yo podía recordar a una persona con un sentido muy parecido, que era Genaro Delgado, aquí en el Perú, que era un hombre que iba a la búsqueda de la última tecnología para, y así es como comenzamos a tener celulares, gracias a esta búsqueda de la novedad científica. Pero hoy, como les estaba contando, claro, y Carlos Slim no se va a enfrentar de ninguna manera a los norteamericanos, digo los por hablar en plural cuando debíamos hablar en singular y hablar solo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que es el que tiene aparentemente, digo, el capricho de privarnos al mundo entero de los desarrollos que se producen cuando se juntan los científicos norteamericanos con los japoneses, con los chinos y con los matemáticos de la India, porque hay que decir que son de la India la mayoría de los matemáticos que trabajan estos temas infinitesimales que tienen que ver con las teorías atómicas o cuánticas. Tanto es que el Silicon Valley es el lugar donde en este momento están más preocupados y están tratando de hacerle llegar mensajes a Trump de que resuelva sus problemas. Así como Mávila Huerta ayer sabiamente trata de darle mensajes a nuestro presidente y a nuestro Congreso que se dejen de tanta cojudez, que se pongan de acuerdo, que se arreglen y que haya alguien con liderazgo, no solo el liderazgo momentáneo de un presidente que sale a pasear, se va a pie desde Palacio al Congreso, donde llegó tan temprano que recién entraban los porteros, ¿no? Y entrega un papel de una manera simbólica. Lo hizo bien porque ha llamado la atención, ha movido el gallinero y el gallo que dirige ese gallinero ha salido a protestar, porque justo él estaba en Trujillo cuando llega el presidente de la República. No hubo ni alfombra roja como exige el protocolo, ni trompetas. Por ahí surgió un trompetista, creo que cogieron a un chico de una banda para que tocara la corneta, porque así es el protocolo. Pero esto ha creado una polarización curiosa. Unos están del lado del Congreso y otros están del lado del presidente. Eso no puede ser. Tenemos que estar todos juntos luchando por sacar adelante el Perú, tratando de sacar adelante y poniendo en marcha soluciones que tienen que ver con la comunicación, ya no tanto electrónica, sino con la comunicación humana, para poder resolver problemas donde hay levantamientos absurdos, cierre de carreteras, protestas que son justas, pero son reales. Bueno, hoy creo que no voy a poner, hasta mi computadora ya se indignó conmigo porque yo hablara tanto y se ha vuelto muda, se ha apagado, así que voy a encenderla para ver en qué el enfrentamiento, como hacen todos los medios, recordándome la época de cuando éramos chicos y todos querían ver que alguien se agarrara a golpes, ¿no? Cuando por un pequeño pleito, a ver quién pisa la babita, ¿no? Ese rol no debe ser el de los medios de comunicación. El rol debe ser el de buscar armonizar. El Ejecutivo
tiene un montón de fallas, pero tiene un montón de cualidades, y del otro lado en el Parlamento pasa lo mismo. Tiene que surgir por ahí alguien que diga, bueno, ¿sabe qué? Vamos a juntarnos, y creo que eso debería hacerlo este actor que tenemos de primer ministro, porque tiene la capacidad de convencimiento, juntar a todos, y creo que existe una institución donde están juntos todos los poderes, y esa institución reunirse y decir, señores, el Perú está primero que todas estas diferencias. No podemos seguir partiendo del principio de la desconfianza. A diestra y siniestra ahora se habla que el presidente quiere reelegirse, ¿no? Es un rumor, y que por eso hizo esta operación. El presidente dice que eso no es cierto y que él no quiere reelegirse. En fin, pero perdemos tiempo y nos olvidamos, por ejemplo, que en este momento, regresando al tema económico y al tema de las tierras raras, en Puno está el yacimiento más grande del mundo de estos minerales que tanto necesita la humanidad, y por supuesto que hay tierras raras, y me dicen algunos mineros con los que he conversado que el Perú exporta tierras raras, pero y que salen como si fuera cobre mezclado con tierra o lo que sea, y que todos estos elementos que hoy son la causa de los enfrentamientos entre la China y los Estados Unidos, nos están perjudicando ya, lo dije, con la bajada del precio del cobre. Podrían beneficiarnos y sacar de la crisis mejores resultados. Bueno, les voy a leer lo que les tenía preparado para el día de hoy. Les juro que no pensé hablar tanto, me motivó ver el programa interesante de Mávila Huerta. Ella estuvo fuera del aire por un tiempo largo, y cuando regresó no era ni sombra de lo que era antes, pero poco a poco se ha ido recuperando, y hoy la vi ayer muy ágil, muy realmente brillante, al mismo tiempo de haber hecho un programa divertido, porque logró poner en marcha ese mecanismo que siempre nos une a las personas, que es el sentido del humor. Muy bien a Mávila Huertas por el programa. Ojalá, vamos a ver si esta noche hace algo parecido con su escuelita. Rusia abaten a 2 hombres armados que preparaban un atentado terrorista. Les dije que tenía un fabuloso documental sobre lo que es el 5G, prometo ponerlo mañana. Protestas masivas en Estados Unidos en defensa del derecho al aborto. En producción están que regañan contra mí porque se han pasado toda la mañana buscando el material que yo estaba pidiendo, y ellos lo hicieron y no he usado nada del mismo. Más de 40 muertos por heridas de bala durante el fin de semana en México. Otro tema que también tengo pospuesto, que me hubiera gustado mostrarles, es que han descubierto un pegamento que sella hemorragias en cuestión de segundos. En vez de tener que poner puntos o coser, los médicos podrán usar un nuevo pegamento. Trump, que ha propuesto un plan de inmigración que favorece a los genios, y eso creo que ya se los conté, que solamente podrás llegar
Estados Unidos, si sabes inglés, si sabes sumar, restar, multiplicar y dividir. Jaime Bailey le responde con todo a Maduro por insultarlo. Eso es también muy divertido. La BBC hizo un video impresionante de la estructura del nuevo aeropuerto internacional de Pekín Daxing, que es el aeropuerto más grande del mundo. Tenemos dentro de las locales Vicente Ceballos sobre cuestión de confianza, que es otro elemento o armamento que tiene guardado el Ejecutivo contra el Congreso. Marisa Glave, que dijo que sí valdría la pena debatir la reelección presidencial. Me parece que a Marisa Glave le gustaría que este presidente que tenemos ahora se reeligiera. Salvador del Solar, el gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza. En el corredor azul, un pasajero golpeó al chofer porque no se detuvo donde él quería. El caso Villarán, defensa no descarta citar a Marisa Glave, a Indira Wilca y a Augusto Rey. Augusto Rey se va a poner bravísimo. Bueno, esos son los temas que teníamos pendientes y que igualitos se van a quedar pendientes. Tenía también una serie de explicaciones al estilo de lo de Mávila Huertas ayer. El otro tema es lo que se llama el efecto dominó. Operadores en Japón y el Reino Unido abandonan a Huawei en el tema de justamente el 5G. ¿Qué más tenemos por ahí? Guerra comercial de Estados Unidos y China. Adidas, Nike y otras 170 empresas de calzado ruegan a Trump reconsiderar su catastrófica política. El mensaje de Xi Jinping, que pidió al pueblo chino que se prepare para situaciones difíciles. Hablando del asunto de tierras raras, que esto podría ser la carta ganadora de Pekín en la pugna comercial con Washington, si dejaran sin tierras raras a los fabricantes de componentes en Estados Unidos. El tema, como ya les dije, la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos ya tiene su crisis de los misiles Huawei, el sector móvil y el 5G. Bueno, hay una cantidad de material que se ha quedado, que yo lo he mencionado directa o indirectamente. Que Huawei ha sacado una nueva marca de celulares que son muy parecidos a los que ya tiene, pero que podrá venderlos a la mitad de precio de lo que cuestan los P30, por ejemplo. ¿Qué nos dice el comercio? OAS pagó coimas de 25 millones al Club de la Construcción. Testimonios: 3 ex ejecutivos de compañía confirman red de corrupción en el MTC durante el gobierno de Ollanta Humala. Contacto: empresa no ganaba ninguna licitación y solo tras una reunión con Rodolfo Prialé en el 2011 se aprobó entrada al club. Proyectos: en el 2012 y 2013 obtuvo la buena pro para las carreteras Lima-Canta, Quilca-Matarani por Lima-Canta de un lado y de otro lado la carretera Quilca-Matarani por 873 millones de soles. Ejecutivo sigue dispuesto a dialogar con Congreso por reforma política. Háganlo pues.
venezolanos ganan 35% menos que los peruanos en promedio. La mayoría, según Migración, la mayoría labora en el sector comercio y servicios. Su presencia puede moderar alza de precios de alimentos y restaurantes. La vital importancia que tiene Huawei para el gobierno chino. ¿Qué opciones maneja la compañía de móviles para enfrentar la crisis? Dice El Comercio. Encuesta, el 67% de peruanos no se identifica con ninguno de los 24 partidos inscritos. ¡Qué grave! El alcalde de Arequipa espera que en 2 años salga licitación para un tranvía eléctrico. ¡Qué buena idea! Christian Meyer interpreta un policía héroe de Colombia en serie Fox Premium. En taller mecánico clandestino, una impresionante foto de los bomberos con el fuego atrás tomada por Manuel Melgar. En el local de San Martín de Porres se convertían vehículos de gasolina a gas sin licencia. Una vida que salvó a 3 niños, una fotografía y dice ejemplo de solidaridad. Padres y hermanos de Omer Mayón Maliki recuerdan con orgullo cómo el pequeño de 2 años y 2 meses, quien murió tras una cirugía, donó su corazón, hígado y riñones. Esto por el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Presenta El Comercio este caso. ¿Qué nos dice La República? Caen precios de minerales en el mercado internacional. Guerra comercial entre China y Estados Unidos ya afecta a la economía peruana. Declaraciones del presidente chino Xi Jinping. Se vienen momentos de riesgo. Ejemplar gesto de joven venezolana salvó la vida de 5 peruanos. María José Álvarez sufrió un accidente el 4 de mayo. Antes de morir pidió que sus órganos sean donados y su familia cumplió el deseo. Odebrecht aún es dueña de los peajes Rutas de Lima. Y es que la constructora brasileña se quedó con el 25% de las acciones. Vizcarra en su ley alista nuevo proyecto sobre la inmunidad parlamentaria. Fiscal Pérez, jueces de caso Keiko deben inhibirse. Empresarios del Club de la Construcción demandan al Estado por 323 millones. Bueno, nosotros tendremos que terminar como siempre con nuestra canción Oración. Una persona que yo quiero mucho me envió un WhatsApp sobre Los Ángeles de la Guardia. Resulta que hay muchísima gente que cree y piensa en eso. Bueno, vamos a pedir a nuestros ángeles de la guardia que por favor cooperen y ellos también canten con nosotros la canción con que siempre terminamos el programa, diciéndoles al mismo tiempo, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado.
Muy buenos días a todos. Desde París les acompaña Radio Francia Internacional en este jueves 23 de agosto. Jérémy Boucher está en la realización técnica de esta emisión que abrimos sin más tardar con la información internacional que hoy lleva esta portada de noticias. Carmele Gallubo. Holanda y Reino Unido los primeros en votar para designar a sus diputados en el Parlamento Europeo, pero el voto británico está en parte eclipsado por la más que probable dimisión de la primera ministra Theresa May, incapaz de sacar adelante el Brexit. En este informativo estaremos en conexión con nuestro corresponsal en Londres. La ofensiva de Donald Trump contra las compañías chinas inquieta las plazas bursátiles, pero no echa atrás a los dirigentes chinos que afirman esta mañana que están ya preparando su respuesta para defender a sus empresas. Libertad para los presos políticos. Bajo esa consigna, hoy es un día de paro nacional en Nicaragua, protesta convocada por la oposición ante el freno del presidente Daniel Ortega a las medidas pactadas para salir de la crisis. Noticias en Radio Francia Internacional. Se ha abierto el proceso para renovar el Parlamento Europeo. 2 países han abierto la marcha y, paradojas del calendario electoral, junto a Holanda y Reino Unido, país que se prepara a abandonar la Unión Europea, el primero en acudir a las urnas, mientras que la mayoría de los miembros del bloque lo harán el domingo. Y si los británicos votan hoy, no es tanto por gusto, sino como resultado del retraso que ha tomado el Brexit. La gestión caótica de su divorcio de la Unión Europea pesará sin duda en el voto de hoy, en un contexto en el que la dimisión, cada día un poco más cercana, de la primera ministra Theresa May, acapara la atención. Y estamos, pues, en conexión con nuestro corresponsal en Londres. Muy buenos días, Juan Carlos Bejarano. Buenos días, Carmele. Como primera ministra, Theresa May tiene los días contados. Políticamente, la líder conservadora está completamente debilitada, al punto que medios cercanos al Partido Conservador, como The Times e Evening Standard, aseguran que May estaría considerando presentar su dimisión mañana mismo, cuando internamente el partido pueda conocer los resultados de las elecciones europeas que se realizan hoy en Reino Unido, y en las cuales los Tories enfrentan una humillante debacle en la que obtendrían menos del 10% de los votos. Muestra de esa fragilidad política es la decisión que ha tomado esta mañana la Premier de retrasar la publicación de su proyecto de ley para la salida de la Unión Europea y que inicialmente pensaba publicar mañana. El gobierno tiene planeado ahora publicar la legislación en la primera semana de junio, mientras, según Downing Street, escucha las preocupaciones de los miembros del gabinete y del Parlamento sobre esta nueva propuesta. Sin duda, lo que menos le ha gustado a los conservadores, sobre todo al ala euroescéptica del partido, es el hecho de que Theresa May haya abierto la puerta a la posibilidad de un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Y para empeorar las cosas, la Premier ha tenido que enfrentar hoy la renuncia de una de sus principales aliadas en el Parlamento, Andrea Leadsom, la líder de la Cámara de los Comunes, quien ha asegurado que el nuevo plan de May no cumple con el resultado del referéndum de 2016. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bejarano, por todas esas informaciones desde Londres. Y entre tanto, también los holandeses designan hoy a sus representantes en el Parlamento Europeo. Los sondeos prevén una subida del partido anti-Unión Europea, Foro por la Democracia, un partido extremista, a juicio de Michal Natorsky, profesor en la Universidad de Maastricht, Holanda. Lo que ellos representan es básicamente apoyan el Nexit, es decir, la salida de Holanda de la Unión Europea. Son muy radicales, anti-musulmanes, anti-inmigración, extrema derecha euroescéptica en muchos sentidos. También es antifeminista, anti-igualdad entre los géneros, anti-derechos humanos, derechos fundamentales tal como los conocemos. Y se parece a un discurso bastante de Donald Trump, de esta negación de la realidad, negación del cambio climático incluso. Es decir, podemos también denominarlo como un típico partido de oposición, de crítica, de contestación, de algún tipo de rechazo al mainstream político, pero es difícil de ver qué tipo de política podrían llevar a cabo si algún día tengan responsabilidades. Michal Natorsky, profesor en la Universidad de Maastricht, Holanda, y en India
Todo apunta a una sonada victoria del nacionalismo hindú. Los partidos de la coalición del primer ministro Modi se han impuesto en las elecciones legislativas, cuyo escrutinio tuvo lugar hoy después de que los indios votaran a lo largo de varias semanas. El recuento no ha terminado, pero la victoria de la coalición gubernamental Alianza Democrática es ya un hecho. Obtendría 324 escaños de los 542 de la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría absoluta. China prepara su respuesta a la ofensiva comercial que ha lanzado desde Washington Donald Trump. Según el Ministerio de Comercio en Pekín, se van a tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de las empresas chinas. El grupo Huawei es el más castigado y el gobierno chino ha protestado solemnemente ante Estados Unidos. Huawei, que ha perdido ya a abastecedores como el japonés Panasonic o operadores como el británico Vodafone. Es la llamada Guerra Fría tecnológica, Rafael Morán. China aún no ha detallado cómo replicará a las sanciones de Washington. Reclama sinceridad para seguir con las negociaciones comerciales suspendidas y ante las intimidaciones de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio chino dijo que la mejor respuesta es el crecimiento de las empresas chinas. El gigante de los celulares, Huawei en particular, enfrenta una serie de rupturas comerciales de sus abastecedores desde que Trump firmó el decreto que prohíbe comerciar con empresas chinas sospechosas de espionaje. Primero, Google anunció que dejará de desarrollar el sistema Android para los teléfonos Huawei. Le siguieron el japonés Panasonic, que produce componentes. La empresa británica ARM, que fabrica chips, también rompió sus lazos con Huawei, y varios operadores móviles en Japón y Gran Bretaña retrasaron o cancelaron el estreno de nuevos modelos de celulares Huawei. En respuesta, el gigante chino elaborará su propio sistema de explotación en reemplazo de Android para finales de año. Hoy es día de paro nacional en Nicaragua. La oposición convoca la protesta para exigir la liberación de los presos políticos. En un nuevo intento de frenarla, el presidente Daniel Ortega afirma que planea la liberación definitiva de los opositores a más tardar el 18 de junio, pero la propuesta oficial descarta la demanda opositora de adelantar las elecciones generales. La liberación de presos, recordemos, era una de las medidas consensuadas entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, pero que Ortega no ha cumplido. Escuchemos al señor Abrao de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno ha hecho un conjunto de compromisos en la mesa de diálogo que no han cumplido hace más de 2 meses. Y faltarían 132 personas de un listado que fue unilateralmente establecido por ellos mismos. La Comisión entiende que es muy importante que toda la comunidad internacional siga muy atenta a lo que pasa en Nicaragua, porque esta es una situación que requiere una presión desde afuera para se intentar cambiar las realidades internas. Nada en Nicaragua hasta ese momento se logró obtener en defensa de las víctimas sin la más fuerte presión internacional. Y finalmente, en el Mundial de Fútbol de Qatar, en 2022, participarán 32 equipos. Se frustra así el proyecto de Infantino. Carlos Pizarro. Se veía como un proyecto faraónico del fútbol, un mundial en el que cabían los más modestos y donde posiblemente no se quedaría fuera ninguna de las grandes potencias. El compromiso tomado por la FIFA de aumentar a 48 selecciones participantes en un mundial se vino al traste debido a la crisis diplomática que arrastra la región del Golfo Pérsico. Ante la premura del próximo mundial, Infantino consultó con Qatar para sondear la posibilidad de añadir por lo menos otro país de la región para albergar 16 encuentros adicionales. Un informe interno de la FIFA ya había llegado a la conclusión de que Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita no podían ser coanfitriones a menos que levantasen el bloqueo económico y de viajes a Qatar impuesto hace ya 2 años. Tras este descarte, la crisis diplomática en la región dejaba a Kuwait y Omán como únicas alternativas. Rápidamente Omán se pronunció indicando que no tenía ningún interés, con lo que la FIFA perdió la paciencia y finalmente decidió volver al formato de 32 selecciones. De momento, el gran sueño de Infantino tendrá que esperar como mínimo 6 años. El Mundial de 2026, que se organiza por primera vez en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, sí cuenta con garantías a día de hoy de aumentar el cupo de participantes a 48 selecciones. Eran las noticias en Radio Francia Internacional. Miraflores.